La historia de la Ouija no comienza en una cripta polvorienta ni en el taller de un nigromante, sino en el bullicioso y pragmático Estados Unidos de finales del siglo XIX, una época donde la industrialización galopante convivía extrañamente con una obsesión colectiva por el más allá. Para entender cómo un tablero de madera con letras se convirtió en un icono cultural, debemos sumergirnos primero en el ambiente del espiritismo moderno. Todo estalló en 1848, con las hermanas Fox en Nueva York, quienes afirmaban comunicarse con una entidad a través de misteriosos golpes en las paredes. Aquello prendió como yesca en una sociedad que estaba perdiendo a sus seres queridos a un ritmo alarmante debido a la guerra civil y a las enfermedades. La muerte no era una extraña, pero el consuelo religioso tradicional empezaba a quedarse corto para muchos que deseaban una prueba tangible, una señal directa de que sus maridos y sus hijos seguían existiendo en algún lugar. En este contexto, las sesiones de espiritismo se convirtieron en el pasatiempo favorito de los salones victorianos. Sin embargo, comunicarse con los espíritus era una tarea lenta y agotadora. Los médiums solían recitar el alfabeto entero hasta que un golpe indicaba la letra correcta, o utilizaban la escritura automática, que a menudo resultaba en garabatos indescifrables. El mercado, siempre atento a la necesidad, demandaba un método más ágil, y así empezaron a aparecer prototipos de lo que se llamaba tablas parlantes. Pero fue un hombre de negocios llamado Charles Kennard quien vio en estas tablas una oportunidad de oro. Kennard no era un místico, era un emprendedor. En 1890 fundó la Kennard Novelty Company en Baltimore, junto con el abogado Elijah Bond y el inversor Coleman Stephens, con el objetivo de fabricar y vender estas tablas como entretenimiento familiar. El nombre Ouija tiene su propia leyenda fundacional, una que se aleja de la creencia popular de que es la suma del oui francés y el ja alemán. Según los diarios de los fundadores, el nombre surgió durante una sesión en la que participaba la cuñada de Elijah Bond, Helen Peters, una mujer que gozaba de una gran reputación como medium. Cuando le preguntaron a la tabla cómo debía llamarse, esta deletreó O-U-I-J-A. Al preguntar qué significaba aquello, la tabla respondió simplemente: «Buena suerte». Se cree que Helen Peters llevaba en ese momento un medallón con el nombre de Ouida, una famosa escritora y activista de la época, y que la tabla simplemente reflejó lo que estaba en el subconsciente de la mujer. Pero para los inversores, el nombre sonaba lo suficientemente exótico y misterioso como para venderlo masivamente. La prueba definitiva de que la Ouija era algo especial ocurrió en la oficina de patentes de Washington, D.C. El examinador de patentes, un hombre escéptico y curtido, planteó un reto. Si la tabla era capaz de deletrear su nombre, que se suponía desconocido para Peters y Bond, les otorgaría la patente de inmediato. Se sentaron a la mesa, pusieron los dedos sobre la plancheta de madera y ante el asombro del funcionario, el artefacto se movió con precisión deletreando cada letra de su identidad. Pálido y nervioso, el examinador firmó el registro el 10 de febrero de 1891. Lo que nunca se aclaró fue si la tabla realmente tenía poderes o si Bond, en su calidad de abogado, había hecho los deberes previos investigando el nombre del funcionario antes de entrar en el despacho. A partir de ahí, la Ouija se convirtió en un fenómeno comercial sin precedentes. William Fuld, empleado de Kennard, que acabó tomando el control de la empresa, fue el genio del marketing que la catapultó. Fuld insistió siempre en que la tabla era un juego, pero uno que respondía preguntas sobre el pasado, el presente y el futuro, con una exactitud inquietante. Durante la Primera Guerra Mundial y la Gran Depresión, las ventas se dispararon. Familias enteras se sentaban alrededor del tablero buscando consejos financieros o noticias de soldados en el frente. En las cajas de la época no había demonios ni fuego, había personas sonrientes, bien vestidas, pasando una tarde agradable en su sala de estar.
La Ouija era el iPhone de la comunicación espiritual, elegante, sencillo y disponible para todos. Sin embargo, la tragedia personal de William Fuld añadió una capa de oscuridad al invento. En 1927, mientras supervisaba la instalación de un masto en el tejado de su nueva y enorme fábrica en Baltimore, una fábrica que según él la Ouija le había ordenado construir, Fuld cayó al vacío tras apoyarse en una barandilla que cedió. Murió poco después, y su muerte alimentó la idea de que jugar con fuerzas que no entendemos tiene un precio, a pesar de que él siempre la promocionó como un juguete. El giro definitivo hacia lo siniestro no llegaría hasta 1973, con el estreno del Exorcista. Antes de ese film, la Ouija se veía por la Iglesia Católica y otras confesiones como una superstición ridícula o un juego de niños. Pero en la película, la pequeña Regan McNeil comienza su descenso a la posesión demoníaca tras jugar sola con una tabla Ouija y contactar con una entidad que ella llama Captain Howdy. Aquello cambió la psique colectiva para siempre. De la noche a la mañana, el tablero pasó de las estanterías de juguetes a ser considerado una herramienta del diablo. Las ventas cayeron en algunos sectores, pero el interés creció en otros, consolidando a la Ouija como el elemento central de cualquier historia de terror adolescente. Desde el punto de vista científico, el misterio tiene una explicación mucho más terrenal, pero no menos fascinante: el efecto ideomotor. Este fenómeno psicológico ocurre cuando los sujetos realizan movimientos musculares de forma totalmente inconsciente, impulsados por sus expectativas, deseos o miedos. Cuando dos o más personas ponen los dedos sobre la plancheta, se genera una dinámica de grupo donde la presión acumulada de varios micromovimientos involuntarios hace que el puntero se desplace de forma fluida. Como el cerebro no reconoce estos movimientos como propios, se genera la ilusión de que una fuerza externa está guiando la madera. Es, en esencia, una conversación con nuestro propio subconsciente o con el del vecino de al lado. A lo largo de las décadas, la Ouija ha dejado rastros en las historias más insospechadas. La escritora Pearl Curran, a principios del siglo XX, produjo miles de páginas de poesía y prosa de gran calidad, que según ella le dictaba a través de la tabla un espíritu del siglo XVII llamado Patience Worth. El poeta y premio Nobel William Butler Yeats también fue un asiduo del tablero, utilizándolo para estructurar gran parte de su mística simbólica. Incluso Bill Wilson, el cofundador de Alcohólicos Anónimos, admitió haber recibido inspiración para los famosos 12 pasos a través de sesiones con la tabla en su casa de Westchester, un dato que la organización suele tratar con discreción. También ha habido sombras más largas, como el caso de asesinato de 1933 en Arizona, donde una mujer llamada Dorothea Turley convenció a su hija de que la Ouija les ordenaba matar al padre de la familia para poder casarse con otro hombre. Estos incidentes, aunque aislados, han servido para alimentar el mito del tablero como un amplificador de la inestabilidad mental o como una excusa para los impulsos más oscuros del ser humano. En la actualidad, tras ser comprada por la compañía Parker Brothers y posteriormente por Hasbro, la Ouija sigue siendo un objeto de culto. Ha sobrevivido a las quemas de grupos religiosos, a los desmentidos científicos y a la llegada de la era digital. Sigue ahí, en su caja de cartón, esperando a que el sol se ponga y alguien decida hacer la pregunta que nos acompaña desde el principio de todos los tiempos. ¿Hay alguien ahí? La respuesta, sea una entidad del más allá o un reflejo de nuestros propios miedos ocultos, sigue moviendo la madera de izquierda a derecha, deletreando verdades que a veces no estamos preparados para escuchar. Es el espejo de nuestra propia incertidumbre, un puente tendido entre el mundo que podemos ver y el abismo que solo nos atrevemos a imaginar en la oscuridad de una habitación compartida. La Ouija no es más que madera y plástico, pero mientras el ser humano siga temiendo y deseando la muerte a partes iguales, ese tablero seguirá siendo la herramienta perfecta para explorar los límites de nuestra propia cordura.
Su historia es, en última instancia, la historia de nuestra necesidad de no sentirnos solos en el universo, incluso si la respuesta que recibes desde el otro lado no es más que el eco duro de tus propios dedos empujando con esperanza contra la incertidumbre.